Pueden abrir sus escrituras al libro de Josué en el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. ¿Por qué no siempre tenemos victoria? ¿Por qué no siempre tenemos victoria? Ese es el título de nuestro estudio de este día. Y estamos leyendo en el libro de Josué, en el capítulo 7, desde el verso 10 en adelante, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué no siempre tenemos victoria? Desde que venimos a Cristo, hermanos, nuestra vida se llena de un anhelo, de una disposición, de una voluntad para ser victoriosos en Cristo Jesús frente a todas nuestras dificultades. Esto tiene mucho sentido, porque el Cristo que nos ha salvado es un Cristo victorioso. Es un Cristo que nos ha mostrado su fuerza, su capacidad para llevarnos de victoria en victoria. La más grande victoria que nos muestra el Señor Jesús, una vez que nosotros somos redimidos por su sangre, es el cambio que logra hacer en nuestras propias vidas. Cambios que no se hubieran producido de otra manera, a menos que tengamos un Salvador que siempre es victorioso. Sin embargo, tener la certeza de que nuestro Dios es un Dios de victoria, muchas veces nos impide aceptar y reconocer las causas y las razones por las que no siempre tenemos victoria. Desde que nosotros nos reconocemos salvos por un Cristo victorioso, nos consideramos llamados a ser victoriosos frente a cualquier dificultad que se presente en nuestra vida. Pero la vida misma nos enseña y nos demuestra que muchas veces, nos guste o no, lo aceptemos o no, hay ocasiones en que la derrota puede aparecer en la vida de un creyente. Quisiéramos que no fuera así. Quisiéramos que siempre saliéramos ganadores, que siempre saliéramos victoriosos. Pero sin duda alguna, a todos, la vida nos ha demostrado que hay ocasiones en que se gana y hay ocasiones en que se pierde. Ahora, hagamos una aclaración importante. Son mucho más las victorias que las derrotas. Pero la derrota siempre puede existir. Cuando la derrota aparece en la vida, hermanos, en vez de quejarnos, en vez de ponernos a llorar, en vez de amargarnos por las cosas que no salieron bien, deberíamos preguntarnos: ¿por qué no he sido victorioso? ¿Por qué no he tenido victoria en esta o en aquella situación? Y este pasaje que hemos leído, hermanos, nos demuestra a nosotros que el pueblo de Israel también enfrentó ese problema, también enfrentó esas dificultades. ¿Qué aprendieron ellos de sus propias experiencias y qué nos enseñan a nosotros las experiencias del pueblo de Israel? Primero, que a veces no se tiene victoria
porque confiamos más en nosotros que en Cristo. Nosotros leemos en este pasaje, hermanos, que Josué se enfrentó con una situación verdaderamente terrible y derrotista. Josué era un hombre que recién había alcanzado quizá su más grande victoria en la guerra, derribar la fortaleza de Jericó. Todos conocemos esa historia. Aquella fortaleza era impenetrable, aquella fortaleza era invencible, pero al paso del ejército de Josué, siguiendo las indicaciones que Jehová le dio, aquellos muros cayeron y el pueblo alcanzó una gran victoria sobre aquella fortaleza tan tremenda. Después de aquella victoria, después de que la fortaleza cayó, todo era felicidad. El pueblo se fortaleció y su confianza en Jehová creció, pero también creció su confianza en sus ejércitos, en Josué, como el capitán de los ejércitos de la nación. Es decir, creció su confianza en Jehová, pero también creció su confianza en sí mismos. Todo esto provocó que en una de sus guerras contra un pueblo que se llamaba Jai, ellos hicieron un cálculo errado acerca de cómo enfrentar aquella guerra. Ustedes pueden leerlo en ese mismo capítulo 7, en los versos 2 y 3. Josué manda a un grupo de sus militares que vayan a observar cómo es aquella ciudad. Están a punto de tomarla. Su plan es tomar esa ciudad. Y envía a algunos de sus militares para que vayan a observar la ciudad y les informen acerca de cuál es su condición, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, con cuántos hombres cuentan, en fin, prepararse para tomarla. Y aquellos hombres regresan y le dicen a Josué: no es necesario que fatigues a todo el pueblo, envía unos pocos hombres porque con eso bastará. A su manera de ver, aquel pueblo era débil, eran pocos en número, por lo tanto no iba a ser una guerra difícil, no iba a ser una guerra complicada. Y le dan un informe a Josué y le dicen: no envíes a todo el ejército, envía unos pocos hombres y con eso bastará. El resultado fue una derrota terrible, una derrota amarga, triste, frustrante, total. Tan amarga que si ustedes siguen leyendo ese capítulo 7, se darán cuenta que Josué, el gran capitán de los ejércitos de Israel, termina llorando como niño. Termina llorando, hermanos, y diciendo: mejor no hubiéramos venido aquí. Imagínense qué derrota más grande, que este hombre que en otro tiempo victorioso dice: mejor no hubiéramos venido, mejor no hubiéramos pensado en atacar esta ciudad, porque el fracaso había sido grande. ¿Por qué reaccionó Josué de esta manera? Josué reaccionó de esta manera, hermanos, porque parece que se había olvidado de una cosa. Él nunca derribó la fortaleza de Jericó, la derribó Jehová de los ejércitos. A él se le había olvidado, hermanos, que ciertamente él tenía un ejército, hombres que sacaban espada, hombres valientes, hombres de guerra, hombres de lucha, hombres de batalla, pero que todos esos hombres con sus armas, con sus ejércitos, con sus habilidades, no eran suficientes si no contaban con la fuerza del Todopoderoso. A él se le olvidó contar con la fuerza de Dios. Contó a sus hombres, de acuerdo al informe que le dieron, contó a sus hombres, le dijeron que aquellos eran pocos y dijo: mandemos unos 2,000 nada más y con eso los vamos a hacer pedazos. El fracaso fue terrible, el resultado fue muy doloroso. Quiere decir entonces, hermanos, que uno de los errores por los cuales Josué fracasó en Jai es porque no se acordó de que Dios era la fuerza decisiva en todas sus victorias. Es decir, se quiso apropiar de las victorias de Dios y hacerlas suyas, cuando en realidad le tocaba reconocer
que Dios era victorioso y lo había hecho victorioso a él. Esto es importante para nosotros, porque nosotros también, hermanos, podemos llegar a creernos dueños de la victoria del Señor. Nosotros hemos visto, como ya mencionamos, cómo el Señor nos lleva a la victoria en nuestra vida ya como hijos de Dios. E inmediatamente, hermanos, podemos caer en el error de creer que hemos sido nosotros los que hemos logrado ese triunfo. Que hemos sido nosotros, solamente nosotros en nuestras fuerzas, los que hemos logrado ese cambio en nuestra vida, lo que hemos logrado esa transformación en nuestra vida. Cuando nos adueñamos de la victoria del Señor, se nos da por creer que somos capaces de vencer por nosotros mismos. Y entonces cuando se presenta un enemigo en la vida que nos está desafiando, nosotros ya no contamos con Dios, sino que decimos, basta con mi fuerza. No es necesario que fatiguemos a Dios. Voy a ir solo yo y en mi fuerza voy a vencer. En mi fuerza voy a tener victoria. En mi fuerza voy a salir adelante. Quizás, hermanos, ese cálculo sea equivocado y el resultado es que no vamos a tener victoria. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que lo cierto es que en cada victoria de nuestra vida estamos luchando los dos, Dios y nosotros. Nosotros ponemos la fe, Dios pone su fuerza. Nosotros ponemos nuestra fidelidad, Dios pone su misericordia. Si Él no está con nosotros, hermanos, no somos nada. No vamos a tener victoria, es algo que se nos puede olvidar. Y comenzamos a hacer lo mismo que Josué. Comenzamos a luchar en nuestras fuerzas y cuando no tenemos victoria, cometemos el peor error de todos. Nosotros cometimos el error de no contar con Dios. Y cuando no tenemos victoria, sino derrota, entonces nos quejamos en contra de Dios. Y nos enojamos con Dios. Y acusamos a Dios de no haber estado con nosotros, de no habernos apoyado en la lucha, de habernos abandonado en medio de la batalla. En el verso 7, hermanos, de ese capítulo que estamos leyendo, dice, Señor Jehová, fíjense la reacción de Josué, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué, hermanos, le está reclamando a Dios y diciéndole, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para esto nos trajiste? ¿Para que nos derrotaran de esta manera? ¿Por qué no nos dejaste entonces del otro lado del Jordán? ¿Por qué no nos dejaste allá donde estábamos tranquilos y en paz? Y nos trajiste a este fracaso. Esta es, hermanos, la actitud que puede tomar una persona que se equivoca en su trato con Dios. Cuando no contamos con Dios, cuando no lo incluimos en las batallas de nuestra vida, terminamos fracasando. Y el fracaso produce enojo en nosotros. Y el enojo es en primer lugar contra Dios. Es fácil comprobar, hermanos, que en la vida el ser humano se enoja en tres aspectos. Se enoja contra Dios, se enoja contra los demás y se enoja consigo mismo. Pero en primer lugar, misteriosamente, sorprendentemente, en primer lugar, el ser humano se enoja con Dios. Cuando las cosas no le salen bien, se enoja con Dios. ¿Y dónde podemos reconocer este síntoma de que nosotros cometemos los errores y fracasamos y terminamos enojándonos con Dios? Es fácil reconocer este síntoma. Cuando la derrota aparece en nuestra vida, lo primero que hacemos es decir, hoy no voy a la iglesia. Queremos castigar a Dios porque no estuvo con nosotros. Queremos castigar a Dios porque no nos dio la victoria. Así que decimos, hoy no voy a la iglesia. Es muy común, hermanos, que cuando uno va a buscar a un hermano
que no ha asistido a la iglesia, descubre que está enojado con Dios. Y le va a decir, es que fíjese, hermano, que esto y aquello, y yo oré, y yo pedí, y yo supliqué, pero el Señor no estuvo conmigo. Y se enojan con Dios. Con Josué pasó lo mismo, y con nosotros puede pasar lo mismo. Miramos aquella derrota como un castigo de Dios, cuando en realidad es producto de nuestros propios errores, es producto de no haber contado con las fuerzas del Todopoderoso. Interpretamos, hermanos, cualquier derrota en nuestra vida como un abandono de parte de Dios, y por eso no podemos recuperarnos y nos hundimos en la frustración, en las quejas amargas que no nos llevan a ningún lado. Comenzamos a quejarnos de todo y de todos. Comenzamos a amargarnos día con día, haciendo culpable a Dios de nuestros propios errores. Es entonces, hermanos, cuando necesitamos mirar la derrota de una manera más positiva. Necesitamos mirar la derrota como un llamado de atención de parte de Dios que nos está diciendo, yo estoy contigo, pero no has contado conmigo. Ustedes se acuerdan de aquella ilustración tan conocida de un padre que está construyendo su casa y le dice a su hijo, lo primero que tenemos que hacer es mover esa piedra que está ahí. Era una piedra grande, muy grande. Y le dice, muévala, quítala del camino para que podamos pasar con todas las cosas que necesitamos para iniciar la construcción. Este muchacho obedece la orden de su padre y trata de mover aquella piedra y no puede. Su padre le dice, tienes que mover la piedra. Y va de nuevo y hace otro gran esfuerzo y no la puede mover. Por tercera vez le dice, tienes que moverla, no hay otra manera de poder proceder a construir lo que queremos hacer. Y va por tercera vez y hace un esfuerzo sobrehumano y no la puede mover. Entonces su padre le da una gran lección. Regresa frustrado el hijo y le dice, padre, esto es imposible. Me has dado una tarea imposible. No puedo hacerlo. Ya hice todo lo mejor y no puedo moverla. El padre le dice entonces, es que te has equivocado. Esta construcción hemos venido a realizarla los dos. Y tú cuentas con mi fuerza, pero nunca me pediste ayuda. Pero nunca me dijiste que te ayudara a mover la piedra. Y yo estoy aquí para eso. Aquí estamos los dos. Lo mismo sucede con Dios. Estamos los dos en la batalla. Estamos los dos en la lucha, pero no le pedimos ayuda a Dios. Creemos que somos lo suficientemente fuertes para eliminar todos los obstáculos que nos impiden alcanzar la victoria y no pedimos la ayuda de nuestro Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que muchas veces no tenemos victoria porque no sabemos contar con la fuerza de Dios. Es necesario que comprendamos que en las grandes luchas, en las grandes batallas, contamos con Dios. Él es nuestro Padre y no nos va a abandonar. Él está disponible para nosotros, pero nosotros no le buscamos a Él para que nos ayude. Nosotros no le rogamos a Él para que esté con nosotros. Vamos solos a la batalla y solos no podemos tener victoria. Es necesario, hermanos, que recordemos en esos momentos que tenemos a un Dios que está de nuestra parte, que lucha por nosotros, que tenemos que contar con Él, porque en su debilidad, en nuestra debilidad, se perfecciona su poder. Cuando nosotros somos débiles, es cuando somos fuertes si contamos con nuestro Dios. Por lo tanto, en medio de la derrota, pidamos la ayuda de Dios y eso puede cambiarlo todo. En segundo lugar, no siempre tenemos victoria porque a lo mejor nos hemos guardado del anatema.
el Señor encuentra a Josué postrado sobre su rostro y le hace una pregunta muy interesante con la que comenzamos ahí en el verso 10. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Él está, hermanos, inclinado totalmente sobre el piso, con su rostro sobre la tierra. Y le dice el Señor, ¿por qué estás así? Esta pregunta es importante porque lo que quiere comunicarnos, hermanos, es la idea de que Dios le está diciendo a Josué, ¿y qué ganas tú con eso? Él está en una actitud, hermanos, de derrota, de frustración, de desánimo, inclinado ante el fracaso. Y Dios le dice, ¿y eso de qué te sirve? ¿De qué te sirve que estés llorando? ¿De qué te sirve que te estés quejando? ¿De qué te sirve que me estés echando la culpa a mí? ¿Vas a salir de esta situación haciendo eso? No te sirve de nada. Dios le dice a Josué que no tiene razones para creer que él lo ha entregado a la derrota. Al contrario, Dios viene a decirle, no me eches la culpa a mí. La culpa es tuya y del pueblo. Y le dice ¿por qué? Porque han guardado del anatema. Acuérdense que en aquel tiempo, en el contexto del Antiguo Testamento y del paganismo que reinaba entre aquellos pueblos, cuando el pueblo de Israel hacía la guerra a una de esas naciones, no debía guardar nada de lo que ellos tenían. Debía destruirlo todo. A eso se le llamaba anatema, que quiere decir destrucción. Y sin embargo, hermanos, el pueblo veía algunas cosas valiosas y se las guardaba. Veía algunas cosas que a ellos les gustaban y se las guardaba. ¿Se acuerdan que Saúl hizo lo mismo con Samuel? Le dijeron, destrúyelo todo. Y cuando llega Samuel con él, hermanos, le dice, ¿hiciste todo como Jehová te mandó? Y él dice, sí, Señor. Y entonces le dice, ¿qué es este balir de ovejas que yo oigo? Ahí tenían los animales guardados. Y Saúl le da la peor respuesta que le pudo dar, es que el pueblo los quiso guardar. ¿Por qué digo que es la peor respuesta? Porque Saúl era el rey y no tenía por qué dejarse imponer la voluntad del pueblo. Él debió decirles, Jehová mandó que se destruyera todo el anatema y lo van a destruir todo. Esto quiere decir, hermanos, que él también había visto como bueno aquellas cosas y dijo, estas nos las vamos a guardar. Con algún pretexto, pero nos las vamos a guardar. Es importante, hermanos, que Jehová viene con Josué y le dice, ni siquiera le dice, ve a pelear otra vez y hoy voy a estar contigo. No le dice eso. Yo creo que lo que le hubiera podido decir es, y si vas a pelear otra vez, vas a volver a fracasar. Pero vas a volver a fracasar porque se han guardado el anatema. Porque se han guardado lo que se les mandó que no guardara. Y por eso le dice, santifica al pueblo. ¿Y qué quería decir santificar? ¿Qué significa santificar? Apartar. Aparta al pueblo de todas esas cosas. Aparta al pueblo de todo ese paganismo. Aparta al pueblo de todas esas creencias. Aparta al pueblo del anatema y yo les voy a dar la victoria. Esta es la razón por la cual no han tenido victoria. Ahí lo dice claramente por el verso 12 que leímos. El pueblo ha fracasado porque se ha guardado el anatema. Y les dice unas palabras importantes. Y si se guardan el anatema, yo no estaré con ustedes a la hora de la batalla. Por eso habían fracasado. Por eso habían perdido. Por eso los derrotaron. El Señor le explica claramente las causas de su derrota. Y le demuestra que no es él el culpable, sino Josué mismo y el pueblo.
Dios no quiere escuchar quejas de nosotros, hermanos. Quiere que nosotros dejemos de quejarnos y escuchemos su voz, que nos llama a purificarnos, que nos llama a apartarnos. Si queremos tener victoria, tenemos que apartarnos. Nos llama a purificarnos de todo aquello que nos ha quedado del mundo. La santidad en el concepto del cristiano consiste en apartarse del mundo, de ese mundo del que fuimos parte, de ese mundo del cual venimos. Nosotros lo conocemos bien, nosotros sabemos bien las características que tiene y sabemos bien de todas las cosas del mundo que nos pueden gustar y nos queremos quedar con ellas. Y quizás, hermanos, la victoria no llega porque nos hemos guardado el anatema. Por eso el Señor le dice a Josué y nos dice a nosotros: purifiquen al pueblo y entonces tendremos victoria. Si no destruyen el anatema, le dice a Josué, no va a estar Dios en la batalla. La gran pregunta es entonces, ¿qué nos hemos guardado nosotros del anatema? Cada uno sabe qué se puede haber guardado del anatema. Como dice un dicho que les escucho mucho a las hermanas, cada quien sabe de qué pata cojea. No se lo tiene que descubrir nadie, nosotros lo sabemos. Porque nosotros nos lo hemos guardado, porque nosotros nos hemos quedado con eso. Y eso quizás es el gran obstáculo para que no tengamos la gran victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso quizás no podemos ser todo lo victorioso que quisiéramos ser, porque algo nos hemos guardado del anatema, y si algo del anatema se ha quedado con nosotros, Dios no nos va a acompañar en la batalla. Es necesario entonces, hermanos, que reflexionemos, que examinemos nuestra vida y que entendamos qué es lo que Dios quiere decir con santidad. Con santidad no quiere decir, hermanos, que seamos santulones. No quiere decir, hermanos, que andemos con una cara de angustia constante y anunciando tragedias y dolores en la vida. Santidad quiere decir, hermanos, apartarnos del mundo. Santidad quiere decir apartarnos de la influencia del mundo que tan bien conocemos, dar los pasos necesarios y suficientes para que cada día vayamos avanzando en ese alejarnos del mundo y acercarnos más a Dios. Quizás ahí, hermanos, esté la respuesta de por qué no llega la gran victoria que todos nosotros anhelamos. Es tiempo entonces de examinar nuestra realidad, de examinar dónde puede estar la clave para que no tengamos toda la victoria que quisiéramos tener. A lo mejor nos hemos guardado algo del anatema y eso nos está estorbando para alcanzar esa victoria. Para concluir, hermanos, asegurémonos de que Dios pelee por nosotros y con nosotros. Esa es la clave de la victoria. Pero no va a luchar con nosotros y por nosotros hasta que nos purifiquemos. Ya no nos quejemos más, ya no le echemos más la culpa a Dios, ya no le echemos más la culpa a los demás, ya no nos culpemos a nosotros mismos. Los errores se cometieron, las consecuencias ya están aquí. Lo que se espera hoy es que luchemos y batallemos hasta superarlos y vencerlos. Pero solo lo vamos a vencer si Cristo pelea con nosotros y por nosotros. Amén. Esta es la clave de la victoria. Logremos que Él pelee por nosotros, que Él pelee con nosotros y vamos a alcanzar la victoria que tanto anhelamos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, que viene, Señor, a animarnos a seguir en la lucha, a seguir en la batalla, a no dejarnos vencer por la frustración, por la queja, por la amargura,
a levantarnos, Señor, de nuestra postración y comenzar a buscar cuál puede ser el problema por el cual la victoria que anhelamos no llega a nuestra vida. Ayúdanos para que tengamos la voluntad, la disposición de recibir tu exhortación, tu palabra, tu consejo, para que podamos ser guiados por tu mano en este camino de la vida que muchas veces se presenta adverso, difícil, complicado. Pero sabemos, Señor, que si tú peleas por nosotros, la victoria está garantizada. Ayúdanos, Señor, a descubrir dónde está la clave para que tú pelees por nosotros y con nosotros. Y la victoria llegará muy pronto. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.